y comparte el video. Explicar la definición de lo que es un intelectual no es tan sencillo. Se dificulta cuando revisamos el papel que han jugado los llamados hombres de letras a través de las diferentes coyunturas históricas y políticas, sobre todo de nuestro contexto mexicano y latinoamericano, en donde han tenido roles diferenciados a los intelectuales del mundo europeo o del mundo estadounidense. Pero podemos dar una definición generalizada. Habitualmente se designa con este término a los productores independientes de valores espirituales, a los creadores de sentido que aprovechan los conocimientos más avanzados de la comunidad cultural internacional en general y de las ciencias sociales en particular. El autor Hugo Celso Felipe Mansilla, en su texto Intelectuales y Política en América Latina, texto en el cual nos basaremos para revisar el tema de este video, señala que ya en este concepto se puede observar una ambivalencia o contradicción. Por un lado, se entiende que el intelectual desea tener un pensamiento autónomo y genuino, pero por el otro, al pretender insertarse en una comunidad internacional más avanzada, se entiende que adoptarían teorías de países más adelantados, ya sea del país vecino, Estados Unidos, o de los europeos. Efectivamente, los hombres de letras latinoamericanos en general trataron de adoptar las teorías extranjeras a las propias tierras. A partir de mediados del siglo XIX, se dedicaron a temas como las identidades nacionales de Latinoamérica, sobre los vínculos con los países más desarrollados o sobre los modelos de ordenamiento social. Y uno de sus temas más importantes ha sido la compleja relación entre las pretensiones teóricas de las élites modernizantes y los pobres resultados en la aplicación de estas en la política cotidiana. Es alrededor de los años 60 del siglo XX que los intelectuales comienzan a experimentar un acercamiento hacia su propio mundo cultural, cada vez más distantes de los parámetros de Estados Unidos, pues es en estos años que los clásicos hombres de letras están siendo desplazados por profesionales universitarios cada vez más especializados. Este desplazamiento afectó también a los intelectuales de izquierda, y a partir de 1980 la situación para los letrados se empeoró. Según el autor Mansilla, estos pensadores de izquierda fomentaron una atmósfera proclive al dogmatismo y a las falsas ilusiones, además de hacer pronósticos cerrados. Vale la pena tratar más a profundidad este tema en otro video. Aquí solo diremos que según varios autores, ejemplificando en el caso chileno, los intelectuales de izquierda radical muy probablemente, con sus errores, tuvieron un peso importante para el fracaso del gobierno de Salvador Allende, lo que llevó a la instauración de una dictadura militar. Los intelectuales iniciaron entonces en 1980 aproximadamente un cambio, de contar con teorías marxistas y revolucionarias a atraerse a otras más cómodas, realistas y útiles para su carrera profesional, y no se percataron que el triunfo del neoliberalismo se sentó bajo una base precaria: el saqueo del Estado y la destrucción del tejido social, ni hablar de la decadencia del medio ambiente. A comienzos del siglo XXI, según Mansilla, comienza una atmósfera social de desencanto y pesimismo debido al mal desempeño de las instituciones en el plano de la economía y de la política. Además de este problema, muchos intelectuales latinoamericanos dejaron su posición crítica y se integraron con sorprendente facilidad, en palabras de Mansilla, a las estructuras de poder de los regímenes neoliberales. A consecuencia de esto, se perdió un gran potencial intelectual que se dedicaba a analizar las alternativas sociopolíticas y a corregir las anomalías o problemas sociales y políticos existentes. Al hablar del caso específico de Bolivia, Omar Chávez Zamorano señala lo siguiente: los intelectuales son culpables de uno de los males más graves que sufre el país, que es la falta de visiones estratégicas. Bolivia no tiene rumbo por la ineptitud de la inteligencia nacional, que parece haber renunciado al oficio de crear ideas y dibujar horizontes.
Los partidos se han reducido a maquinarias electorales y sus líderes no tienen vocación de gobernantes porque carecen de visiones de futuro. Este vacío de ideas y visiones indica que uno de los engranajes de la maquinaria social o está funcionando mal o no funciona. Este engranaje son los intelectuales. Aunque Mansilla nos dice que esta afirmación carece de precisión, pues en realidad no se cuenta con un estudio a profundidad sobre las intenciones, ideas y acciones de los intelectuales. Lo que queda un poco más claro es el afán por la imitación y adopción de teorías extranjeras. Incluso esto es algo que siempre llamó la atención de mismos observadores extranjeros. La extraña inclinación de los intelectuales latinoamericanos a copiar corrientes de las metrópolis modernas y su horror a verse como anticuados. Y así como en décadas pasadas el marxismo y sus corrientes afines eran la base en los análisis de los intelectuales, en el siglo XXI el neoliberalismo y la filosofía posmodernista configuraron una especie de paradigma obligatorio, una moda de la cual era necio e inútil distanciarse. De todos modos, como hemos señalado, no hay aún, al menos en el tiempo en que nos habla el autor, un estudio histórico completo del papel o rol de los intelectuales y su forma de relacionarse con la política o con el poder político. Por ejemplo, aún existe el silencio sobre los aspectos negativos relacionados a movimientos populares y a sus intelectuales orgánicos. Y no se ha analizado lo suficiente las conclusiones de los regímenes revolucionarios o estados comunistas caducados. Mansilla señala que estos grupos se distinguieron por una visión jacobina de la política, por lo que podemos decir que fueron extremos infaustos o con falta de un análisis profundo. Hoy llega a México un líder de izquierda, luego de varias décadas de gobiernos derechistas con máscaras de democracia. En nuestros días hay numerosos intelectuales comprometidos a llevar a cabo una verdadera transformación del país. También existe un interés genuino por parte de algunos pensadores por formar cuadros políticos, no solo para que puedan contar con una estrategia meramente política, sino con fundamentos de formación educativa y de conocimiento. Pero todavía estamos en riesgo de que algunos políticos que militan en el actual gobierno se pierdan en el abismo del oportunismo y del cortoplacismo, al igual que ocurrió con los actores de izquierda del pasado. Y también el riesgo de que nosotros, como mexicanos, no logremos visualizar y entender cómo se llega a estos abismos, o a no entender que ciertos extremos jacobinos, exigiendo cabezas a diario sin alcanzar a comprender el funcionamiento de las instituciones, son los que podrían llevarnos a perder lo conseguido, y lo que vendría sería quizás peor que lo que apenas estamos dejando atrás. El autor Mansilla refiere a Carlos Vilas, quien vislumbra una esperanza en aquellos intelectuales que no son ni los apocalípticos de ayer ni los domesticados de hoy y que son capaces de poner su instrumental específico al servicio de procesos reales de transformación social.